Ayudantía de Fisiopatología. Y eso, hoy día vamos a hablar sobre las alteraciones del equilibrio ácido-base, aquí con Yerak. Y eso, las preguntas son al final, podemos tener como un ratito de preguntas y van a haber preguntas entre medio. Y eso, así igual si tienen como alguna duda muy como urgente, nos pueden así como parar y preguntar al tiro. ¿Ya? Sí, Y eso. denle con toda confianza. Sí, Vamos a comenzar con un repaso breve de la parte teórica y después vamos a ver algunos casos para ejercitar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de regulación del estado del ácido base? Hay 5, que son los que se nombran en el apunte. El primero es los tampones del espacio extracelular, que actúan en segundos y minutos. También están los del intracelular, que también actúan en segundos y minutos de forma bien paralela. En tercer lugar, tenemos la compensación pulmonar, que tarda horas en hacer efecto, desde minutos, horas. Y también, en cuarto lugar, la compensación renal, que tarda días en tener su máximo efecto. Y por último, también tenemos la compensación ósea, que solamente se da en las acidosis metabólicas crónicas y que toma años en hacer efecto. Entonces, ¿cuáles son los tampones del espacio extracelular? Tenemos varios sistemas de tampones. Dentro del principal sería el sistema tampón bicarbonato, que es el que se representa con esta ecuación en que el dióxido de carbono se hidrata y forma ácido carbónico, que está al medio de la ecuación, y este se separa en un protón de hidrógeno y en bicarbonato. Y esta reacción de hidratación del dióxido de carbono está catalizada por la anhidrasa carbónica, que esa es la importante y es la enzima limitante para la formación de bicarbonato y su transformación en CO2. El otro sistema que es muy importante que recuerden es el sistema de tampón de proteínas, es decir, proteínas que tienen grupos que pueden, o sea, tienen cadenas que pueden aceptar protones y por lo tanto funcionan como un ácido y como bases débiles. En resumen, proteínas que pueden tamponar. Dentro de esta, la más importante es la albúmina, porque es la principal proteína dentro de las proteínas plasmáticas en la sangre y por lo tanto la que tiene mayor capacidad de tamponamiento dentro de las proteínas. ¿Y por qué esto es importante? Porque la albúmina generalmente está unida al calcio. Cuando eh, se une a protones para tamponar, suelta el calcio. Entonces, por lo tanto, puede generar trastornos del calcio iónico, es decir, en la cantidad de calcio que está libre y que tiene efecto en los receptores, es decir, con calcio total normal. Entonces, si la albúmina funciona como tampón y se une a un protón, va a soltar calcio hacia la sangre, calcio libre, va a aumentar el calcio iónico, pero el calcio total se va a mantener normal. Y eso es lo que hay que saber. Y también de forma contraria, si la albúmina, no, si en un estado de alcalosis, la albúmina va a soltar protones y va a unir calcio. Por lo tanto, va a disminuir el calcio libre y va a haber una hipocalcemia iónica. Y aún así, el calcio total va a estar normal. Y eso es importante por los trastornos que pueden derivar de la hipocalcemia y de la hipercalcemia, todo lo que tiene que ver con hiperexcitabilidad o hipoexcitabilidad. Y un tercer sistema de tamponamiento que también son del extracelular son el sistema de tampón de hemoglobina y de fosfatos, que en verdad no son tan importantes, pero es bueno recordarlos, y aunque no los preguntan mucho. Más que nada el bicarbonato y el sistema de proteínas en relación a los trastornos del calcio. Esos son los dos que deben dominar. Entonces, pasando un poco más al sistema de tampón bicarbonato, este es el principal sistema de tamponamiento que tiene el extracelular, más aproximadamente la mitad de los 1000 equivalentes de base buffer que tiene el cuerpo corresponden al tampón bicarbonato. ¿Y por qué es tan importante? Además de su magnitud, porque tiene una propiedad que la hace especial con respecto a los demás sistemas de tamponamiento, que es que tiene una regulación renal y una pulmonar. La renal se da en cuanto a la regulación de los niveles de bicarbonato y la pulmonar en cuanto a la regulación de los niveles de PCO2.
Y a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la ecuación que aprendieron en química, es posible determinar cuál sería el pH de un compartimiento en relación a la concentración de bicarbonato y de PCO2 en ese compartimiento. Y la pKa es que va a depender de cada reacción. Entonces, en este caso, cuando disminuye o aumenta uno de los dos componentes, el otro puede aumentar o disminuir de forma compensatoria, porque tienen una regulación independiente. Una cosa es la renal y otra es la pulmonar. En segundo lugar, tenemos los tampones del intracelular, que también actúan en segundos a minutos, igual que los del extracelular. Y acá tenemos dos aspectos fundamentales. Uno es que existe un intercambio entre protones y potasio en todas las células del cuerpo que pueden hacer esto. Y esto se va a mover de acuerdo a que haya mayor concentración, es decir, en un estado de acidemia, donde va a haber un exceso de protones, los protones van a tender a entrar y por lo tanto, como intercambio, va a salir otro protón, pero en este caso va a ser un catión de potasio, porque se debe mantener la electroneutralidad. Si entra un catión, debe salir un catión. Entonces, si, si entra a la célula un protón, va a salir un potasio. Y de forma contraria hacia cualquier parte. Si sale un protón, va a entrar un potasio. Si hay hipercalemia, va a entrar potasio y va a salir protones. Si hay hipocalemia, la célula va a botar potasio para subir los niveles de potasio en la sangre y por lo tanto va a entrar protones a la célula. Siempre va a ser un intercambio. Y esta está a cargo de la bomba de protón potasio ATPasa, que es lo que nombro, que es lo que dejé escrito acá, y que puede funcionar hacia cualquier lado dependiendo de qué es lo que predomine en cada situación. Otro rol importante es la fosfofructoquinasa 1, que es una enzima de la vía glicolítica, que es la que permite sacar protones del intracelular cuando entra potasio. Por ejemplo, en estado de hipocalemia, donde eh, en estado de hipocalemia, donde se necesita que salga. Esperen, creo que se escucha. ¿Se escucha? Sí, se Sí. escucha. Ya, ahora sí. La fosfofructoquinasa es una enzima de la vía glicolítica que en estado de alcalemia crónica, cuando aumenta el pH, esta enzima funciona como de forma más eficiente y por lo tanto tiende a formar más ácido láctico o lactato que va a derivar en que se forme un protón, porque el ácido láctico se va a separar en protón y lactato. Entonces ese protón va a ser el que permite que salga hacia el extracelular en intercambio del potasio que va a entrar. Es simplemente la fuente que tiene la célula para generar protones para hacer este intercambio. Entonces es importante recordar que es porque se activa la fosfofructoquinasa 1. En cuanto a la compensación pulmonar, esta tiene dos características que deben recordar, ¿verdad? Tres. Primero, lo que ya habíamos conversado, de que funciona en horas. La segunda es que es una compensación autolimitada. ¿En qué me refiero con autolimitada? Es lo que aparece acá en esta figura. Por ejemplo, en un estado de alcalemia va a aumentar el pH, eso se va a identificar por los quimiorreceptores, ya sea a nivel periférico principalmente, y como respuesta a la alcalemia va a haber una hipoventilación, porque esto va a llegar al centro respiratorio a través del sistema de nervios que se activan desde los quimiorreceptores, va a llegar al centro respiratorio en el bulbo y eso va a generar hipoventilación. Y al hipoventilar va a aumentar los niveles de CO2 sanguíneos y eso va a inhibir a los quimiorreceptores. Entonces, al final es como un feedback negativo que autolimita la respuesta ventilatoria a las alteraciones ácido-base.
Esa es una de las características que deben recordar. Y también de modo contrario pasa lo mismo. Si el pH baja, va a estimularse el centro respiratorio, el cuerpo va a hiperventilar y va a bajar el CO2. Y por lo tanto, el cuerpo va a sensar una baja de los niveles de CO2 y va a disminuir ese estímulo de hiperventilación. Entonces va a autolimitar la respuesta. Y la otra característica importante es que el máximo efecto se da entre las 12 y 24 horas, que es lo que puse acá, que se debe a la difusibilidad diferencial entre el bicarbonato y el CO2. ¿A qué me refiero con esto? Que si el cuerpo, o sea, si el organismo hiperventila para compensar una acidosis, finalmente va a disminuir los niveles de CO2 en la sangre y va a normalizar, digamos, el pH en la sangre, pero también el CO2 va a disminuir a nivel central. Es decir, dentro de la barrera hematoencefálica va a disminuir los niveles de CO2 porque se está barriendo al hiperventilar, pero el bicarbonato a nivel central no va a barrerse, por lo tanto, de forma transitoria, a nivel central va a aumentar el pH, porque va a haber más bicarbonato en relación al CO2 que se barrió, y porque el CO2 difunde libremente entre la membrana. Entonces, al barrerse de la sangre, el CO2 del sistema nervioso central va a salir por temas de concentración y se va a ir barriendo. En cambio, el bicarbonato no puede salir tan rápidamente. Se demora entre 12 y 24 horas en equilibrarse. Y por eso el efecto máximo se da después de las 12 a las 24 horas. En resumen, el sistema intenta compensar con la ventilación y esto va a aumentar o disminuir el CO2 a nivel de la sangre y del sistema nervioso central. Pero el bicarbonato no va a poder moverse tan rápido, no va a poder aumentar y disminuir de la misma forma a nivel del sistema nervioso central, porque esto se va a demorar algunas horas, y eso es lo que se demora en tener el efecto máximo de la compensación pulmonar. En cuanto a la compensación renal, la forma más fácil de entenderlo es que hay dos cosas que funcionan para compensar el trastorno ácido-base. En primer lugar es la reabsorción del bicarbonato y en segundo lugar la regeneración del bicarbonato, que es lo que realmente ayuda a corregir el trastorno. Y la regeneración de bicarbonato se da principalmente por dos mecanismos, que es la acidez titulable y la excreción de amonio. Entonces vamos por el primero. ¿Cómo es la reabsorción de bicarbonato? Esto se da principalmente a nivel del túbulo proximal, porque recuerden que 2/3 de todo lo que pasa al filtrado tubular se reabsorbe a nivel de túbulo proximal. El túbulo proximal es donde se reabsorbe la gran mayoría de todos los solutos. Entonces también el bicarbonato se reabsorbe principalmente en túbulo proximal. ¿Cuál es el mecanismo por el que se reabsorbe? El bicarbonato que filtra se une a un protón en el líquido tubular. Esto va a formar ácido carbónico que por la anhidrasa carbónica que se encuentra en el borde del epitelio va a formar dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono puede difundir a través de la membrana, entonces va a entrar a la célula, ahí se va a hidratar nuevamente por otra anhidrasa carbónica, que es la intracelular, y va a formar bicarbonato con un protón. Y el bicarbonato luego puede salir de la célula a través del transportador NHB3 o digamos, el cotransportador de sodio bicarbonato. Y el bicarbonato va a pasar a la sangre y se puede reabsorber. Y el protón que quedó va a servir para repetir el ciclo. Entonces, al final acá no se genera bicarbonato, simplemente se reabsorbe. ¿Qué es lo importante de esto? Que existe un concepto que es el umbral renal de bicarbonato, que es la concentración plasmática a la que no existe bicarbonaturia. Es decir, a una mayor concentración plasmática va a haber una mayor concentración al umbral renal de bicarbonato, significa que no se va a poder reabsorber todo. Y en términos simples, el umbral renal de bicarbonato nos está diciendo cuánto bicarbonato se reabsorbe. Es decir, van a haber factores que van a aumentar el umbral renal de bicarbonato, es decir, van a haber factores que van a hacer que se reabsorba más bicarbonato y van a haber factores que van a disminuir este umbral.
dentro de los factores que aumentan el umbral de bicarbonato está la contracción del BEC, la depresión de potasio o hipocalemia, la hipercapnia y el otro importante es la hipocloremia. Y los que los disminuyen son todo lo contrario. ¿Y por qué es importante esto? Para entender básicamente los mecanismos de la alcalosis metabólica, que es lo que va a hablar después Jaime. Porque la alcalosis metabólica se puede mantener a través de 5 mecanismos que son los clásicos que están relacionados a lo que vimos anteriormente. Son 5 mecanismos que aumentan el umbral renal de bicarbonato, es decir, que hacen que aumente más la absorción de bicarbonato o que no se pueda secretar más bicarbonato hacia afuera. Y por lo tanto van a perpetuar una alcalosis metabólica, van a perpetuar que haya un bicarbonato alto a nivel sanguíneo. Por ejemplo, cuando hay hipocloremia, el cloro es necesario para que se secrete el potasio, se pueda finalmente excretar potasio en el túbulo colector intercambiándolo con un transportador en las células intercaladas B. Por lo tanto, si no hay cloro a nivel tubular en el túbulo colector, no se puede hacer el intercambio y no se puede botar bicarbonato. Por lo tanto, el cuerpo se va a quedar con más bicarbonato y va a perpetuar la alcalosis metabólica. En cuanto a la contracción del BEC, es lo mismo que el hiperaldosteronismo, porque la contracción del BEC va a causar un hiperaldosteronismo secundario al estimular el eje renina-angiotensina-aldosterona, y la aldosterona y la angiotensina lo que hacen es aumentar, la angiotensina 2 por su parte aumenta la reabsorción a nivel proximal de todos los solutos, incluyendo el bicarbonato, porque aumenta la secreción de sodio a nivel proximal en el túbulo proximal, y la aldosterona por su parte también aumenta la secreción de sodio, pero a nivel distal. En cuanto a la depresión de potasio, esto va a perpetuar la alcalosis metabólica porque va a salir potasio al intravascular, a la sangre, para tratar de reponer ese déficit, y va a entrar protones a la célula para realizar este intercambio. Y con la hipercapnia, lo que se produce es que el CO2 finalmente va a difundir hacia las células del túbulo renal, el epitelio tubular, y el CO2 se va a hidratar y va a formar bicarbonato con protón. Y el protón va a estar disponible para que pueda eh, secretarse en la célula y se pueda seguir reabsorbiendo bicarbonato. Es decir, con la hipercapnia va a aumentar la reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, estos son los 5 factores que aumentan el umbral renal de bicarbonato y que son importantes porque mantienen la alcalosis metabólica. Bueno, eso era en cuanto a la reabsorción de bicarbonato. El otro factor importante era la regeneración de bicarbonato. ¿Y cuál es la única diferencia con la reabsorción? Es que, como se ve en la figura, en la reabsorción lo que pasaba era que el bicarbonato se unía a un protón y finalmente se reabsorbía mediante la anhidrasa carbónica, que la transformaba en un producto difusible, que es el CO2. En cambio, en la regeneración de bicarbonato, lo que se hace es botar un protón que se une a un buffer que no se reabsorbe. Y por lo tanto, como no se reabsorbe, el protón se va a excretar y simplemente el bicarbonato se va a poder absorber. Entonces, la única diferencia es que en la reabsorción de bicarbonato se forma este producto que es difusible, que es el CO2, y por lo tanto se forma un ciclo, y en cambio en la regeneración el protón se une a una molécula que no se puede reabsorber. Y cuando este protón se une a un fosfato, esto se llama acidez titulable. Ese es todo el resumen. No, eso es todo lo que deben entender de acidez titulable. En el lumen del túbulo está el sistema tampón-fosfato, y el fosfato no se reabsorbe a nivel distal, y por lo tanto cuando se une un protón, esto se va a excretar. Y el bicarbonato que se formó dentro de la célula se va a poder reabsorber, y por lo tanto la ganancia va a ser que se ganó un bicarbonato y se excretó un protón. Y en cambio, cuando se une a amonio, va a ser exactamente lo mismo, porque el amonio no se va a poder reabsorber a nivel distal, y por lo tanto vamos a haber botado un protón y se va a haber reabsorbido un bicarbonato, que es lo que puse acá en el cuadro rojo acá y en el anterior. Entonces la única diferencia es que en la acidez titulable se une a fosfatos y la excreción de amonio se une a amonio. Existe todo un ciclo de que el amonio se transforma en amoníaco, se va
desde el túbulo distal, o sea, desde el proximal hacia el asa de Henle, después de nuevo al distal, pero eso en verdad da lo mismo, eso es como aprendérselo de memoria, pero lo importante es eso, el protón se bota, se unen a un amoníaco que está en el lumen del túbulo, se forma amonio que no se puede reabsorber, entonces se bota. Y lo importante sí también de la excreción de amonio es que es uno de los mecanismos que se puede regular a largo plazo. En el caso de acidosis metabólica o respiratoria crónica, eh, esto va a generar el cambio en el pH, va a activar los transportadores de glutamina, que son los que se utilizan para formar amonio a nivel intracelular. Entonces, por lo tanto, cuando la acidosis se vuelve crónica, los transportadores de glutamina permiten formar más amonio y también va a aumentar la expresión génica de las enzimas que transforman la glutamina finalmente en sus precursores, en sus metabolitos, y por lo tanto va a aumentar la generación de bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando la acidosis se vuelve crónica, aumenta la activación de los transportadores de glutamina y se forma más amonio, y por lo tanto se puede excretar más amonio y se puede regenerar más bicarbonato, y también aumenta la expresión génica de las enzimas catalíticas, que también va a ser como más efectivo este proceso. Este es un cuadro o sea, esta es una figura un poco más amigable de lo mismo que estábamos hablando. La glutamina va a ser la que va a formar finalmente el amoníaco, o sea, el amonio, que finalmente en el lumen se va a disociar y luego se va a volver a unir y va a formar amonio, y el amonio se va a excretar y se va a poder regenerar un bicarbonato, que es el que se forma por la metabolización de la glutamina. Y finalmente la compensación ósea es similar a lo que pasa en el riñón con la acidez titulable. eh, Como estaba el bicarbonato y, y los tampones fosfatos, esto es exactamente lo mismo, pero que está depositado en el hueso con calcio. Entonces, cuando hay una acidosis metabólica crónica y solamente en la acidosis metabólica crónica, este calcio se desplaza y se une a protones. Entonces, estos carbonatos o estos fosfatos se van a unir a protones y van a soltar calcio. Y finalmente esto se va a excretar por el riñón. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto va a explicar por qué hay desmineralización ósea en las enfermedades que cursan con acidosis metabólica crónica, como la insuficiencia renal crónica terminal y también algunas acidosis tubulares renales. Eso. Con respecto al repaso teórico, intenté hacerlo lo más simple posible porque los detalles pueden aprendérselos de memoria, pero lo importante es que entiendan a qué se refiere cada idea y cómo esto se puede enfrentar al ver el caso clínico, que es lo que va a explicar ahora Jaime. Hola. Hola. Ya, entonces sigamos con los casos clínicos. Yerak, ¿puedo compartir yo? Como para ir moviendo la diapo, que puse mucha animación. Sí, Entonces, si no te dale, voy a estar dale. diciendo. Ya, voy. Tutun, tutun. Ya, entonces ahora vienen los casos clínicos. Entonces, esta es la parte de la prueba en donde van a necesitar una calculadora. Y de verdad van a necesitar una calculadora y ojalá como que pregunten y coordinense para lo del SEA y todo eso, para ver si van a usar calculadora, porque yo la hice sin calculadora y se me fundió la cabeza como en la mitad. Y de verdad es como bien, bien pura matemática. Así que ahora si quieren también ir ejercitando, pueden sacar como un lápiz, tener la calculadora del celu y ir haciendo como las multiplicaciones que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Entonces primero veamos el caso. ¿Hicieron las preguntas del Insta? ¿Onda las revisaron? Como para ver si veo las preguntas más rápido o alguien podrían como levantar la mano quién sí respondió las preguntas, por ejemplo, así cortito. ¿No? ¿Hay alguien pescando acá? ¿O aquí nadie hizo la pregunta en el Insta? No, 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 ya. Ya, entonces la vamos revisando. Ya, igual pueden, si quieren, pueden ir respondiéndole en el mismo chat, así como para ir viendo cómo que responden y qué creen. Ya, entonces, primero, paciente con antecedentes de diabetes mellitus mal controlada, consulta con los siguientes exámenes de sangre. Su pH arterial está en 7,3. La PCO2 está en 20 miligramos de mercurio. El bicarbonato estándar está en 10 miliequivalentes por litro. El anión CAP está aumentado y su calemia es de 2,9 miliequivalentes por litro.
¿Ya lo anotaron? Como para ir a la siguiente. ¿Sí? Ir a la siguiente. Esa es la alternativa. Entonces, ¿qué es cierto de respecto a este cuadro? Primero, se está frente a un trastorno de acidosis respiratoria compensada con alcalosis metabólica. Se está frente a un trastorno puro de acidosis metabólica. El bicarbonato real es mayor que el bicarbonato estándar. El trastorno de acidosis metabólica compensada con... es un trastorno de acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria. Y por la calemia del paciente en contexto de acidosis debería existir un balance positivo de potasio. ¿A alguien le faltó alguno de estos datos antes? ¿Que lo quiera revisar? Como para ir avanzando. ¿Todos tienen esos datos? Después vamos a ver la alternativa. Son muchos datos. Onda como, hay que ir como rápido. ¿No? ¿Nadie? Docencia online. Ya. Entonces lo entretenido de esto es que primero hay que tener como para ir resolviendo estas preguntas, hay que tener bien ordenado como cuáles son los criterios de normalidad. ¿Ya? Para saber cuándo está más para arriba y cuándo está para abajo. Por ejemplo, el pH, lo normal es de 7,35 a 7,45. ¿Ya? El bicarbonato estándar y real, el normal es 24 más menos 2. O sea, 22 y 26. ¿Ya? Entonces son 1000 equivalentes por litro. Después la PCO2 también, 40 más menos 3. Entonces son 37 y 43. Entonces, para arriba estoy en hipercapnia y para abajo estoy en hipocapnia. Y lo otro también es con el base excess. Esto que son la suma de todos los... Es la diferencia entre el buffer base, que es la suma de todos los tampones que estaba hablando Jack. Eso es el buffer base. ¿Ya? Y después hay un buffer base normal y después el que va a tener el paciente. Y la diferencia se llama base excess. Que lo normal es que sea cero, que sea igual a lo normal. Pero puede estar aumentado o disminuido. Después vamos a ver qué significa eso. Entonces 0 más menos 2 y finalmente la anión gamma, la diferencia como entre el sodio y la suma del cloruro con el bicarbonato, que son las cargas negativas. Y eso nos permite ver los aniones no medibles, ¿ya? Y eso también es entre 9 y 14. Estos son los valores que se tienen que como que memorizar para hacer las cosas bien rápido. ¿Ya? Estos valores, en especial estos, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Alguien? Todo bien por ahora. Ya. Gracias por el feedback. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de trastornos. Entonces, los trastornos pueden ser simples, pueden ser puros y pueden ser mixtos. Simple significa que hay un trastorno que es primario y que el cuerpo está como que genera otro trastorno que lo compensa un poco. Y para que sea compensado simple, la compensación va a ser de acuerdo a nuestros cálculos, a lo que nosotros encontraríamos que es normal. Entonces, por ejemplo, hay una acidosis metabólica primaria, se va a compensar con una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si baja el bicarbonato estándar, que es una acidosis metabólica, o sea, un bisex negativo, yo espero también de que va a bajar compensatoriamente el PCO2. Entonces, por ejemplo, me da esta acidosis metabólica y lo que va a hacer el cuerpo es hiperventilar para botar CO2 y así normalizar el pH. ¿Ya? Y para que esto sea compensado o simple, tiene que ser en la proporción que siempre se espera. ¿Ya? Y por ejemplo, para la acidosis metabólica y la alcalosis respiratoria se espera que por cada miliequivalente de bicarbonato se baje 1,25 milímetros de mercurio de CO2. ¿Ya? Entonces, 1 por 25 para acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Y para alcalosis metabólica con acidosis respiratoria, que va a ser al revés, de que mi pH se vuelva, que tenga mucho bicarbonato, y lo que voy a hacer es bajar mi ventilación para empezar a acumular CO2, y eso empieza a generar protones al fin y al cabo, y empieza a normalizar el pH. ¿Ya? Siempre es menos. Acuérdense siempre que la acidosis metabólica se compensa mucho mejor que la alcalosis respiratoria. En cambio, la alcalosis metabólica no es tan eficiente, es mucho más autolimitada por el hecho de que después cuando tú dejes de respirar se te va a empezar a acumular este CO2 y eso también va a indicar a que se va como a hacer el feedback negativo que estaba mostrando Gerard. ¿Ya? Y después tengo al revés, tengo una acidosis respiratoria en que sube el CO2, entonces va a haber una alcalosis metabólica de que se va a empezar a acumular o a regenerar más bicarbonato y también con lo de la alcalosis respiratoria y la acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, siempre esto cuando sean en los niveles esperados es que está simple y compensado. ¿Ya? La otra opción es que no haya ninguna compensación y solo esté el trastorno primario. Entonces, por ejemplo, la acidosis metabólica pura, en donde se va a bajar mi bicarbonato estándar y al real, y el CO2 va a estar normal, va a estar en 40, normal. Y en este caso, cuando el CO2 está en normal o en 40, el bicarbonato real siempre va a ser igual al bicarbonato estándar. ¿Ya?
porque como los dos siempre están como de que si yo acumulo CO2, se me va hacia bicarbonato. Siempre cuando yo mida el bicarbonato real va a ser la suma entre el bicarbonato respiratorio y el bicarbonato metabólico. En cambio, cuando el CO2 está normal, no se está generando bicarbonato respiratorio, entonces el bicarbonato real va a ser igual que el bicarbonato estándar, que el bicarbonato solo metabólico. ¿Ya? Entonces ahora vamos con otro ejemplo de esto mismo. Entonces en la carencia metabólica va a haber un aumento del bicarbonato metabólico estándar y si es puro no hay ninguna compensación respiratoria. Entonces al estar en la CO2 normal, el bicarbonato estándar va a ser igual que el bicarbonato real. Y aquí al revés, cuando está solo respiratorio, ahí sí van a ser distintos. Porque digamos que el bicarbonato estándar, el bicarbonato metabólico está perfecto, está normal, pero hay un aumento de CO2. Entonces eso va a tirar a la creación de bicarbonato respiratorio. Entonces el bicarbonato real, la suma de bicarbonato respiratorio con bicarbonato metabólico, va a ser más que el bicarbonato metabólico solo. Entonces por eso el bicarbonato real es más que el estándar. Eso siempre lo preguntan en las pruebas. Siempre es como esto de, ¿el bicarbonato real va a ser mayor o menor? ¿Va a ser, y al final lo que uno tiene que estar viendo más que todo es la cambia, es el CO2. El CO2 normal, el bicarbonato real es igual que el estándar. Y si el CO2 está alterado, y la cambia está alterada, significa que va a haber una alteración entre el bicarbonato estándar, solo metabólico, y el bicarbonato real, porque se va a estar sumando o restando bicarbonato respiratorio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se restaría. ¿Ya? Porque si quito CO2, se va a tender la ecuación hacia la generación de CO2 y va a disminuir el bicarbonato total. ¿Ya? Eso también está mal. Sí, no. Te lo he mostrado también directo. Bueno, y los trastornos mixtos que son cuando ocurren estas compensaciones de que hay una alteración de los dos, pero no es en lo que uno debería esperar como normal. Entonces eso significa que hay un tercer proceso que está alterando está interviniendo. Que hay algún otro trastorno primario que está interviniendo en esto, ¿ya? Y eso se llaman mixtos. Entonces ahí están. Entonces es cuando, por ejemplo, no me dé la fórmula de multiplicarlo por 1,25 y que no me dé. Y si no me da, significa que hay algo más que está interviniendo y que no es solo la parte metabólica respiratoria, sino que hay otra parte extra respiratoria o otra parte extra metabólica. ¿Ya? Y ya. Igual que la alcalosis. Y también lo que puede ocurrir es que las dos vayan para el mismo lado. Onda de que hayan una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica, y que haya una alcalosis metabólica y respiratoria. ¿Ya? Esos son los tres tipos de trastornos que hay. Ahora, cuando se nos presenta el cuadro y el dato, lo mejor siempre es tener un orden y tener como una metodología. Entonces veamos los pasos que pueden servir para enfrentar mucho mejor esto. Entonces, de repente, lo primero que uno siempre tiene que hacer es ver sin razonar de cuál es el que genera cuál trastorno hay. Entonces voy a ver cuál es el trastorno ha sido base A. Entonces voy a ir a ver el carbonato estándar o el base excess si me lo dieron. Y en el caso de que sea negativo o menor a 22, 24 menos 2 era lo normal, entonces menor de 22, eso va a ser una acidosis metabólica, ya cuando hay una disminución del bicarbonato estándar, que es el bicarbonato metabólico. Ya, ahora, una acidosis respiratoria es cuando se me acumule dióxido de carbono, que es más de 43, 40 más menos 3, que cuenta de 3, 37, más de 43. ¿Ya? Y una alcalosis va a ser al revés. Entonces, un 26 es más de 2 o un bicarbonato estándar más de 26, el equivalente. Y alcalosis respiratoria, lo mismo, pero bajo. Entonces, en la alcalosis va a haber una hipocamia. ¿Ya? Menos de 37. Después, ahora yo sí quiero saber si está compensado, si es simple. No, primero quiero saber, perdón. Primero quiero saber si es primario. ¿Ya? ¿Cuál es el primario? Entonces, siempre el primario va a ser el que mande. Entonces, para eso tenemos que ver la clínica del paciente, a ver si está con características como signos clínicos de acidosis o de alcalosis, y ver también el pH, que es lo que más va a servir. Que entonces, en relación al pH, puedo ver cuál es el primario. Porque nunca el compensatorio se va a pasar tanto para el otro lado de que va a terminar llevándolo el pH al otro lado. Entonces, por ejemplo, si tengo una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, y el pH lo tengo ácido, o sea, bajo de 7,35, tengo que pensar, debe ser la acidosis metabólica la primaria y la alcalosis respiratoria solo está compensando. ¿Ya? Y finalmente ver si es simple o si es mixto, que es esto de ver si está dentro de mis cálculos la compensación. ¿Ya? Que se hace con la fórmula del por 1,25 y el por 0,75 si es alcalosis metabólica. Y aparte también ver cosas extras, que sirve,
que podría ser el Anion Cap, para saber como la etiología. Esto nos habla mucho de la parte de acidosis metabólica, la calemia, también para saber cómo está la calemia, porque este tema del shift, de que uno puede poner una calemia baja, pero si está en acidosis significa que es aún más baja, porque ya se está intercambiando potasio por protones, porque los protones entran, entonces acidosis, protones entran y hace que salga, que salga el potasio, entonces ahí eso aumentaría el potasio de lo que uno mide. Pero entonces, si ya lo veo disminuido con acidosis, significa que está muy, muy bajo el potasio y que tengo un balance negativo de potasio bien grave. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer. Ah, y aparte de esto, la respuesta, que siempre la respuesta de acidosis metabólica es la mejor. Entonces, esa es la de 1,25. Y la respuesta de alcalosis metabólica es un poquito más. No tan buena. Y es 0,75. ¿Ya? Y ahí está. Y se nos da las pendientes. Entonces, ahora hagámoslo en el caso clínico. Entonces, ahí tengo los datos. Tengo un pH de 7,3. Tengo el bicarbonato estándar de 10. Y eso significa que el normal es 24. Entonces tiene 14 menos. Entonces es un base excess negativo. Ya porque aparte el bicarbonato es la mayor cantidad del buffer base. Así que es el que manda. ¿Ya? Aquí tengo el PS2 y es de 20 miligramos. Entonces también está disminuido. ¿Ya? Y tengo el antecedente de la diabetes. Entonces, primero ver qué trastornos hay. Ya, primero el pH está ácido. ¿Ya? Menos de 7,35. Después, el bicarbonato está disminuido. Y eso significa acidosis metabólica. ¿Ya? Y después, el dióxido de carbono está disminuido. Eso significa alcalosis respiratoria. ¿Ya? Ahí los tengo. Pum, pum. Esto menos de 37 y más de, digo, menos de 10 y menos de 30. Digo, menos de 24 y menos de 37. ¿Ya? Entonces, ahora quiero saber cuál es el predominante. Y yo digo que el predominante es la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el pH está ácido. ¿Ya? Y también la clínica podría ayudarnos, pero no puse ejemplo de signos clínicos, pero está ácido. ¿Ya? Entonces ahora quiero saber si es compensado. Entonces para eso tengo que hacer mi supercálculo. Y mi supercálculo es, entonces, primero voy al bicarbonato estándar. Y el bicarbonato estándar veo cuánto bajó. Y digo, era 24, 10, ya, bajó 14. Entonces, si bajó 14, ¿cuánto debería bajar el dióxido de carbono para que esté bien, para que esté compensando bien? Debería bajar los 14 por 1,25. ¿Ya? Y eso debería ser lo que yo espere de que baje. Y 14. Oh, tal vez me equivoqué ahí. Bueno, tal vez ahora sí me está dando y ahora sí me está dando compensado, pero puede que no esté tan compensado. Ya, bueno, hay un error, ¿ya? Pero el punto es de que, ya, voy a correr el tiro, no me lo sé. Sacamos con esto 16 y esto es 8. Ya, y no pasó nada. Ahora sí. Entonces, lo que uno tenía que hacer era ir a ver si bajó lo suficiente. ¿Ya? Entonces ahora de 24 a 8 son 16. ¿Ya? Y de esos 16 por el 1,25 me va a decir cuánto debía haber bajado el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, ahí lo resto y me da los 20 esperados. Entonces, si bajó justo los 20 que necesitaba, significa que sí está compensando correctamente y que este es un trastorno simple. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? Aparte de mi pequeño error de que puse 14 en vez de 16. Hola, te pido un favor, Hola, si puedes dale, explicar nuevamente el punto 3, que ahí me perdí. dale. Entonces, el 3, para saber si es compensado o no, lo que yo tengo que saber es de que si estaba compensando bien la parte respiratoria, si está bajando lo que tiene que bajar. ¿Ya? Entonces, cuando hay una acidosis metabólica, el sistema respiratorio compensa bajando el dióxido de carbono, hiperventilando para botar el dióxido de carbono. ¿Ya? Y el punto es de que la acidosis metabólica, como es la mejor, es la que más compensa, por cada miliequivalente de bicarbonato que baje, va a bajar 1,25 veces más el dióxido de carbono. Y eso es lo que tenemos que esperar. Ese sería un estado de compensación correcto. ¿Ya? Entonces, lo que yo siempre tengo que hacer es, mecánicamente, es ir al bicarbonato, restarle, ver cuánto bajó. Entonces, lo normal es 24, ¿ya? Y está en 8, entonces bajó 16, ¿ya? Entonces, si bajó 16, yo tengo que esperar que el dióxido de carbono baje 16 por 1,25, que sería 20, ¿ya? Entonces ahí después voy al dióxido de carbono, que lo normal sería 40, y veo que está en 20, y que justo bajó los 20 que necesitaba. Entonces sí, esto es un trastorno simple.
Esto es un trastorno en que la parte respiratoria sí está compensando todo lo que debería compensar la parte metabólica. ¿Ahí sí? Sí, me quedó más claro, muchas Ya, gracias. ya, ok. Ya, entonces sigamos. Entonces, y ahora ocupamos el resto de cosas. Entonces, por ejemplo, el anión GAP sirve mucho, mucho, mucho para la acidosis metabólica. Entonces, el anión GAP se saca normalmente con el sodio, el cloruro y el bicarbonato. Y lo que se hace es agarrar el sodio, lo dejáis a un lado, agarráis el cloruro y el bicarbonato y lo sumas, el sumbil equivalente, y después lo restas. Y eso te restas el sodio menos la suma del cloruro y el bicarbonato. Y eso te da el anión GAP. Y eso sirve para saber quién es el que está generando la acidosis. Si es un anión que conocemos, por ejemplo, puede ser cloruro, o es un anión extra, que no podemos medir en estos tres electrolitos, ¿ya? Y que, por ejemplo, podría ser ácido láctico, podrían ser cetoácidos. Entonces, por eso es importante saber si el anión GAP, cómo está el anión GAP, ¿ya? Porque nos sirve para saber la etiología. Entonces puede estar normal, puede estar normal o puede estar aumentado, ¿ya? Y cuando está aumentado es que aumentaron aniones no medibles. O sea que hay algo que le está generando la acidosis que no son los aniones que nosotros podemos medir por los electrolitos, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser la acidosis láctica o la cetoacidosis diabética, que está generando beta hidroxibutirato y que es el que está generando la acidosis, ¿ya? Y por el otro lado, puede que cuando el anión GAP está conservado, eso me hace indicar de que o se están acumulando protones o se perdieron bases, ¿ya? Que se perdió el carbonato. Y se pueden perder bicarbonato, por ejemplo, en la diarrea. Y puede haber estas dos alteraciones de que se empiezan a acumular protones porque no lo puedes secretar en algunos tipos de acidosis tubular renal y también de que se pierdan bases. Por ejemplo, en la proximal, en la acidosis tubular renal 2 proximal, ocurre una bicarbonatura que es súper grave. Porque falla normalmente la parte proximal del túbulo y se bota todo ese bicarbonato. Y eso genera acidosis metabólica. Ya, pero con anión GAP conservado. En cambio, esta que era, por ejemplo, una cetoacidosis de haber sido en la paciente, tendría anión GAP aumentado, porque el beta hidroxibutirato y la cetoacetato son los que están haciendo la acidosis. ¿Ya? Y también me sirve lo que ya conversamos de la hipocalemia. Que si encuentro hipocalemia en un estado de acidosis, tengo que pensar que ya hubo shift intracelular y que seguro hay un gran balance negativo de potasio. ¿Ya? Ya, otro caso, lo mismo. Entonces, no, el mismo. Y aquí dice por cuál era la correcta. Entonces, la correcta es que esta era una acidosis metabólica, ¿cierto? Porque aquí tengo el base excess negativo, aquí está acidótico, y que está compensada por alcalosis respiratoria, y está bien compensada, porque esto de que bajó justo los 20 que necesitaba, y debería ser 8, ¿ya? Pero se entiende. ¿Y por qué las otras no? Es acidosis respiratoria y alcalosis metabólica, eso está al revés. Aquí dice que sería pura, y para que fuera puro no tendría que haber componente respiratorio, entonces la PCO2 debería estar en 40, y la de abajo dice que por la calemia el paciente con contexto de acidosis debería existir un balance positivo de potasio. No, debería ser negativo. Porque ya está en hipocalemia y está con acidosis, así que está con una hipocalemia aún más grave. Y aquí está la fórmula para entenderlo del bicarbonato real. Entonces, de nuevo. Entonces, dice, el bicarbonato real es mayor que el bicarbonato estándar. Hay una hipocapnia. Entonces, eso significa que se ha ido el bicarbonato, se ha ido el dióxido de carbono, y eso tiende a que se vaya para allá la ecuación, ¿ya? Para allá. Entonces, baja y se va para allá. Y eso disminuye el bicarbonato real, ¿ya? Entonces, cuando hay una hipocapnia es como que hay un bicarbonato respiratorio que le está restando el metabólico, ¿ya? Cuando hay una hipercapnia al revés, sube entonces se empieza a generar bicarbonato respiratorio, que se suma al metabólico, que en teoría es estándar. Entonces por eso en estos casos el bicarbonato real es mayor, pero en este sería menor, porque hay una hipocapnia. Entonces, siempre que hay hipocapnia, el real es menor que el estándar. Si hay hipercapnia, el real es mayor que el estándar. ¿Ya? Siguiente pregunta. Esta también la hacen harto. Este tipo de preguntas siempre la hacen, así que sirve como que veamos cómo enfrentarla. ¿Ya? Entonces, el pH de la sangre arterial de un paciente es de 7,45. ¿Ya? El pH yo agarro, lo pincho y veo y tiene 7,45. En cambio, cuando después agarro esa sangre y la llevo a una concentración de PCO2 de 40 milímetros de mercurio, se transforma en 7,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué trastorno ácido base corresponde? ¿Qué trastorno está ocurriendo? Esta es la alternativa. Acidosis metabólica pura, alcalosis metabólica pura, alcalosis mixta, alcalosis metabólica compensada con acidosis respiratoria, acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria. Ya.
Entonces vemos la solución. El final es cortito, es como una diapo. Sí, yo creo. Ya. Entonces, el pH de la sangre, entonces yo agarro y le tomo el pH a la paciente. Al verlo, viendo su pH real, o al paciente. Tomo el pH real. Y después agarro esta sangre y la llevo a que el PCO2 sea 40. O sea, ahí lo que yo hago es que quito el componente respiratorio. Entonces, cuando yo vea el pH normal, lo que estoy viendo es el componente metabólico más el componente respiratorio. ¿Ya? De todo lo que está como ocurriendo. En cambio, cuando ya llevo la sangre a 40, elimino el componente respiratorio. Y he querido un componente metabólico sin componente respiratorio. Y esto me permite indicar hacia dónde está alterando o hacia dónde está afectando. Entonces, por ejemplo, si yo lo llevo a 40 y no pasa nada, significa que desde el principio no había componente respiratorio en este trastorno de ácido base. ¿Ya? En cambio, ahora que yo lo llevo a 40 y veo que hay una alteración, digo ya, por lo menos hay un componente respiratorio que está afectando, y ahora quiero ver si este lo tira para acidosis o lo tira para alcalosis. Entonces, cuando está en 745 y cuando no está en 750. O sea que cuando está, lo tira para ácido. Entonces, hay un componente de acidosis respiratoria. ¿Ya? Y cuando este está en 40 solo, no está tampoco normal. Entonces, pero aquí, componente respiratorio de acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando está presente, genera acidosis, ¿ya? 150, 145. Y además, cuando solo evalúo el componente metabólico solo, tampoco tiene un pH normal. Entonces, también significa que también hay una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, esto sería llamada, como esto está en alcalosis, sería una alcalosis metabólica compensada con una acidosis respiratoria, ¿ya? Bueno, y esta es la respuesta. ¿Ves? ¿Puedes devolverlo un momento, por favor? ¿Yo? ¿Es ahí? Sí. Ya. Ya, gracias. ¿Se entendió? Es como un El que nudo no mental. entendí bien es de ¿Ya? la acidosis respiratoria. ¿Es de la Como- acidosis respiratoria? Sí, Ya. Entonces, piensa, cuando no está, cuando está el componente respiratorio es de 745. En cambio, cuando no está el componente respiratorio es de 750. O sea que el componente respiratorio acidifica el pH de la sangre. ¿Cachai? De 750 a 745. sí lo entiendo. ¿Ahí sí? Pero sí, pero entonces es que esto no sería una compensación porque lo estaría empeorando. ¿O sí? No, el rango normal es de 735 a 745. Sí. ¿Cachai? Y la parte respiratoria, si no estuviera la parte respiratoria, estaría aún más, con aún mayor alcalemia. ¿Cachai? La parte Ah, respiratoria igual lo está llevando al rango normal, con su acidosis. ya. ¿Cachai? Porque lo está llevando un poquito más cerca, está compensando algo, casi normal. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y alguna otra duda? ¿Algo? Esta es súper cortita, me queda como una más, creo. Poco. Ya. Entonces, ya. Paciente con cuadro profuso de vómitos. Consulta con los siguientes exámenes de sangre. pH 7,48. Bicarbonato estándar de 32 milicabalentes por litro. PCO2 de 46 milímetros de mercurio. Sodio de 132 milicabalentes por litro. Potasio 2,9 milicabalentes por litro. Cloro 86 milicabalentes por litro. Y además está con una clínica de deshidratación, con taquicardia e hipotensión. De cuadro es correcto afirmar que ideal que lo hayan anotado. También igual después van a volver a aparecer los datos. Pero vamos con la alternativa. Entonces, esto es un trastorno mixto. En el sentido que sería un trastorno que no está bien compensado. O que hay más de hay más de dos trastornos actuando. Dentro de los procesos de mantención de la alcalosis metabólica se encuentra la hiponatremia que presenta la paciente. El umbral renal de bicarbonato de la paciente está disminuido. El bicarbonato real debe ser menor que el bicarbonato estándar. Dentro del proceso de mantención de la alcalosis metabólica se encuentra la hipocloremia que presenta la paciente. El cloro normal es de 100. El cloro normal es de alrededor de 100. Ya, gracias. Ya, entonces ahí hay que hacer lo mismo, los mismos pasos, todo igual. Siempre lo mismo, enfrentar, y igual revisen la prueba porque a veces uno hace todas estas tonterías y no te lo pregunta.
Así que también revisen qué están preguntando. Ya, entonces, uno, tengo que ver cuáles son los trastornos que están. Entonces, primero la sangre está en alcalemia, ¿ya? Después el bicarbonato está 32, más de 24, está aumentado. Entonces en BICC es positivo. La PCO2 también está aumentada, más de 43, que era mi rango, 40 más menos 3. Entonces también tengo una hipercapnia y el antecedente de vómito. ¿Ya? Entonces tenemos BICC es positivo, que da una alcalosis metabólica. La hipercapnia, que es una acidosis respiratoria. Y ahora quiero ver cuál es el que predomina. El que predomina es la alcalosis, ya, la alcalosis metabólica es la que predomina, por lo menos. Aún no sé si es compensado o simple. Y ahora vamos a ver si es compensado simple, tengo que ver cuánto compensó la parte respiratoria, si compensó lo que yo esperaba. Entonces hago lo mismo. Entonces, el delta de 24 con... Volví a restar mal. 24 con 32, no, sí, es 8. Entonces, yo espero que se compense 8 por 0,75, que es lo que normalmente compensa la parte respiratoria en el caso de la alcalosis metabólica. Entonces, espero que baje, que suba 6. ¿Ya? Tiene que subir. Ya, entonces ahora lo veo, 40 más 6, 46, perfecto. Era lo que estaba bien, entonces si es un trastorno simple, alcalosis metabólica compensado con una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, please. Ya, súper. Entonces, ahora tenemos que ver cómo se genera la alcalosis metabólica, porque como dijo Dirac, uno normalmente tiene un umbral renal, entonces no es como que, es como que normalmente lo que sobra de bicarbonato se va. Entonces no es común tener una acumulación de bicarbonato. Lo primero hay que ver la generación de la alcalosis metabólica y cuáles son los procesos de mantención, que también lo mencionó Dirac, que al final es de tener un umbral renal de bicarbonato aumentado. Vamos con la generación de cómo este vómito generó de que hubiera una alcalosis metabólica. Normalmente en el estómago se botan protones y se genera bicarbonato en el mismo proceso, en las células parietales, lo cual después se va a unir con cloro para generar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces este normalmente sigue después por el duodeno para pasar como un quimo que va a activar la secreción en el páncreas de secretina, que va a permitir que este bicarbonato que se generó también se secrete y finalmente neutralice. ¿Ya? Y esto va a generar de que casi lo mismo de protones que genere va a ser lo mismo que se va a generar de bicarbonato y va a haber ahí se va a acumular. No va a haber como ni extra de protones ni extra de bicarbonato. ¿Ya? Ahí está el plasma interno y eso es, se aumenta el bicarbonato pero después se ocupa, así que hay que dar un equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahora los vómitos generan esto. Los vómitos generan que los protones que yo estoy creando, entonces yo de nuevo genero protones y genero bicarbonato como en la misma proporción, pero los protones yo los vomito. Entonces, como los vomito, va a haber un balance negativo de protones y de cloruro, ¿ya? Por el vómito. Y además se va a ir mi quimo. Y si se va mi quimo, tampoco no va a haber secreción de secretina, porque no va a estar pasando el quimo por ahí, y no va a haber secreción de bicarbonato. Entonces, no estoy ocupando bicarbonato y se me acumula. Y al acumulárseme, genero alcalosis metabólica. ¿Ya? Y aparte también hay una pérdida de volumen, porque uno vomita y se deshidrata. Y eso activa varias cosas que son parte de las cosas que mantienen la alcalosis metabólica. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué voy a usar? Entonces, primero, recuerden que entonces, el umbral renal normalmente se filtra todo el bicarbonato, ¿ya? Y se reabsorbe todo. Y no hay bicarbonaturia, ¿ya? Y en el caso que haya mucho bicarbonato, como hay un umbral, que es la capacidad que tiene el riñón para reabsorber el bicarbonato, el resto se bota, ¿ya? Pero para que exista alcalosis metabólica, tiene que aumentar este umbral para yo empezar a acumular bicarbonato, ¿ya? Y eso, y ahí está, concentración plasmática sobre la cual se observa bicarbonato. Entonces, los procesos que aumentan el empleo renal de bicarbonato son lo mismo que mostré ayer. ¿Ya? Por ejemplo, la depleción de cloro. La depleción de cloro después afecta a... ¿Por qué? Porque hay lo que había mostrado que era que en las células B intercaladas del túbulo colector se secreta bicarbonato. ¿Ya? Y para secretarlo, lo hace con un codo de transporte de antiporte de cloruro con bicarbonato. Entonces, si no tengo cloruro en el lumen, no puedo botar el bicarbonato. Entonces, si tengo hipocloremia, hace que aumente el umbral renal de bicarbonato, porque se puede secretar menos. ¿Ya? Después lo otro, contracción del BEC. Entonces, si se contrae el BEC,
se activa el sistema renina-angiotensina. Esto es bastante importante. Dice balance negativo de sodio, es lo que controla el BEC. No la hiponatremia, ¿ya? Yo dije ahí la alternativa y también pasó en Instagram que harta gente respondió hiponatremia. Y hiponatremia no es lo mismo que el balance negativo de sodio, ¿ya? Eso siempre se tiende a confundir. El balance de sodio mide el BEC, ¿ya? Y la natremia, entonces, uno es la cantidad de sodio y lo otro es la concentración que hay de sodio en la sangre. Y eso normalmente más varía por el agua. Entonces, cuando piensen en natremia, piensen más en agua, ¿ya? Y cuando piensen en balance positivo o negativo de sodio, piensen en volumen extracelular, ¿ya? En BEC. Y normalmente si se ha deshidratado al paciente o se con edema. ¿Ya? Entonces, ya estoy terminando. Entonces, se activa la angiotensina 2 y se activa la aldosterona, ¿ya? Porque disminuye el BEC y se liberan todo esto. Y como lo de la mácula densa y todo eso. Ya. Entonces, la angiotensina y la aldosterona también aumentan la secreción de protones. Y si aumento la secreción de protones, aumento la reabsorción de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, también lo que pasa es que aumenten la secreción de protones, también van a aumentar el umbral renal de bicarbonato, porque al faltar más protones, agarran el bicarbonato y se meten hacen lo de anhidrasa carbónica, CO2, anhidrasa carbónica, y se reabsorben. ¿Ya? También la depresión de potasio, que es por esto mismo que el shift. El shift va de hipocalemia, va a hacer que salgan potasio y entre protones y va a aumentar el pool intracelular de protones y se van a secretar más protones y se va a reabsorber más bicarbonato. La hipercapnia igual, va a haber más CO2, va a haber más protones dentro del lumen y va a aumentar el pool. Y la hiperaldosteronismo es lo mismo, que aumenta la secreción, porque se aumentan los ENA. Entonces aquí tengo la hipercapnia, de cómo la hipercapnia genera más protones, que hace que haya una mayor secreción de protones desde los túbulos, en general, en todo lo que estaba ocurriendo, y eso va a haber una mayor reabsorción de bicarbonato, aumentando el umbral renal del bicarbonato. Aquí está lo que ya expliqué. Y la concentración del BEC es por balance negativo de sodio, no por hiponatremia, sino por balance negativo de sodio, porque falta sodio. Activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, con con angiotensina 2 y con aldosterona. Y eso generan, por una parte, por ejemplo, puede aumentar la reabsorción proximal porque se activa el NH3, que al entrar más sodio, ese NH3 también bota un protón, y ese protón también va a aportar a que se reabsorba más bicarbonato. Y también este que es clásico, que es el NAC-RONK, que se activa por la aldosterona, de la secreción distal de potasio y reabsorción de sodio y secreción de protones. Ya, último caso. Y entonces, ¿por qué eran correctas? No era un trastorno mixto porque estaba bien compensado. Dentro de los procesos de mantención de alcalosis, ¿era hiponatremia? No, podría ser el balance negativo de sodio, pero no la hiponatremia. ¿El umbral renal de bicarbonato de la paciente está disminuido? No, está aumentado porque si está en alcalosis metabólica significa que el umbral, que están activos todos los procesos de mantención y el umbral renal de bicarbonato está aumentado. Y aquí de nuevo, el bicarbonato real debe ser menor que el bicarbonato estándar. Entonces, para yo saber eso, siempre tengo que ver el CO2 y ver si está en hipercapnia o en hipocapnia. Entonces, si está en hipercapnia, entonces digo, ya, entonces el bicarbonato real es mayor que el estándar, porque hay una concentración de bicarbonato respiratorio que está aumentando la reserva de bicarbonato metabólico, entonces el real es mayor aún. Y la correcta era la última, la hipocloremia, que la había spoileado Gerard, de que es parte de la mantención de la alcalosis metabólica. Y ahora sí que último caso aquí. Entonces, paciente con antecedentes de ingesta de aspirina, consulta con los siguientes exámenes de sangre. pH en 7,3, bicarbonato estándar en 10 milivalentes, PCO2 en 10 milímetros de mercurio, anión gamma aumentado, y de cuadro, ¿qué es lo correcto? Entonces, ¿es un trastorno mixto? Se encuentra agregado un trastorno respiratorio de acidosis por la hipoventilación secundaria del efecto de la aspirina. Corresponde a un trastorno simple de acidosis metabólica compensado por una alcalosis respiratoria. El bicarbonato real debe ser mayor que el bicarbonato estándar. Y la anión gamma está aumentado, indicando que la acidosis es a expensas del aumento del anión cloro. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer cuando nos presentan esto? Volver a hacer todos los pasos. Entonces, le doy los datos y vuelvo a hacer todos los pasos. Entonces, por eso tienen que tener una calculadora, porque si no, de verdad se les funde la cabeza. Entonces, 7.3, entonces está en acidemia. Bicarbonato está en 10 milímetros de miliequivalentes, entonces está disminuido. En vez de ser negativo, porque lo normal es 24, 22 milímetros inferior. La PCO2 está disminuida, está en hipocapnia, ¿ya? Y los vómitos, ¿ya? Ahora, entonces tengo una acidosis metabólica, tengo una alcalosis respiratoria
¿Y tengo vómito? No, no tengo vómito, tengo aspirina, perdón. Comí y pegué, tengo aspirina. ¿Ya? Olviden este vómito, aspirina. Entonces, de nuevo, base excess negativo, acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria porque hay una hipogamia. Ahora, ¿cuál es el predominante? La acidosis metabólica, porque está en 7.3. ¿Ya? Qué horrores, qué horrores. ¿Ya? Y ahora te voy a hacer lo mismo de siempre. Entonces tengo que ver cuánto bajó el bicarbonato. Bajó 14. Entonces yo espero que sea 14 por 1.25, pues 17,5. Y yo lo resto y mi dióxido de carbono debería estar en 22,5. Pero yo lo veo y está en 10. Esto significa que no está solo ocurriendo una acidosis metabólica primaria con una compensación de alcalosis respiratoria. Hay algo más que está interviniendo. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo sospechar a que, por ejemplo, tengo la alcalosis respiratoria, porque lo que pasa es que yo espero que debería estar en 22,5, pero está aún más bajo. Entonces, debe haber un proceso de alcalosis respiratoria externo que está haciendo que disminuya más. ¿Ya? Y, por ejemplo, una hiperventilación extra generaría esto. Entonces, yo aquí sé que es algo no compensado y que es mixto, porque no está compensado como yo debería y porque estoy sospechando que hay 3 trastornos que están interactuando entre sí. ¿Se entendió? A pesar de mis errores de tipeo en la diapo. Hasta lo último. Sí, en este caso el trastorno principal es acidosis, ¿verdad? Sí, acidosis metabólica. En la compensación parcial sería respiratoria, pero hay otro trastorno primario respiratorio que está haciendo que baje aún más el PCO2. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál de estos puede ser? Tenemos el antecedente de la aspirina, y pasa que la aspirina, la intoxicación salicílica, lo que ocurre es que primero desacopla la fosforilación oxidativa, aumentando el ácido láctico y aumentando los cetoácidos. Y eso es lo que genera la acidosis metabólica, por un lado. ¿Ya? Pero también la misma aspirina va al centro respiratorio y genera hiperventilación, aparte, no como compensatoria. No es solo la hiperventilación compensatoria de la acidosis metabólica, sino que también genera un estímulo de hiperventilación que hace que disminuya aún más el CO2 y se genera esta alcalosis respiratoria extra. Y por eso este es un trastorno mixto clásico. ¿Ya? Bueno, y aquí también la alcalosis respiratoria desplaza la saturación de la hemoglobina hacia la izquierda, lo cual predispone más a la acidosis láctica y más a la acidosis metabólica. ¿Ya? Pero eso es un gran ejemplo de trastorno mixto y es porque hay 3 procesos. Está la acidosis metabólica, está la hiperventilación compensatoria, pero además hay una hiperventilación derivada de la misma aspirina. Y eso genera de que baje aún más el CO2 y ahí tengo mi trastorno mixto. ¿Ya? Y eso era. Y entonces aquí dice, ¿se encuentra agregado un trastorno respiratorio de acidosis? No, es de alcalosis y es por hiperventilación, que es lo que genera la aspirina. ¿Corresponde a un trastorno simple de acidosis metabólica compensado? No, no era simple, era mixto. El bicarbonato real, de nuevo, voy al PCO2, está en hipocapnia, entonces el real debe ser menor que el estándar. Y dice, el real es mayor que el estándar, no. Ya. Y el anión GAP aumentado indica que la acidosis es a expensas de un aumento del anión cloro, no. Eso es, por ejemplo, sería en los de anión GAP conservado. El anión GAP aumentado me va a decir que hay aniones no medibles que están generando acidosis y que puede ser, por ejemplo, el ácido láctico o una hipoperfusión o una cetoacidosis que hayan cetoácidos. Y eso. ¿Alguna duda? ¿Algo? Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Mi bicarbonato estándar es Sí. 24 o qué es? 24 más menos 2. Ah, ya es eso. Perfecto, gracias. Y bicarbonato real en teoría también 24 más menos 2. ¿Ya? Pero el bicarbonato real tengo que entender siempre que puede que lo esté alterando una parte respiratoria. En cambio, el bicarbonato estándar es solo el bicarbonato metabólico, entonces sí lo puedo ocupar para decir ya, esto es acidosis metabólica o alcalosis metabólica. En cambio, el real no lo puedo ocupar tanto así, porque también puede que el respiratorio compense y hasta podría estar normal. No sé. Ya, entiendo, gracias. Fiera, que estáis ahí. Sí, Ya, nos despedimos. Yo tengo 2 dudas. Dale. Ya, la primera es que en la alcalosis respiratoria podríamos decir Sí. que el bicarbonato real siempre es mayor al estándar, pero no así en la metabólica. O Ya, entonces, en la alcalosis respiratoria hay una hipocapnia
Entonces sí, el bicarbonato real va a ser siempre menor que el estándar. Bueno, después va a haber una compensación igual y va a aumentar un poco el estándar, pero, al final siempre el real va a ser menor que el estándar, que la alcalosis. Y la acidosis va a ser mayor. Ah, Y ya. la segunda pregunta, Y ahí la segunda es que me complica cuando los trastornos son mixtos, por ejemplo, en una acidosis respiratoria. ¿Qué pasa si el bicarbonato sube más de lo esperado o baja o sube menos de lo esperado? Como ¿a qué me orienta? Porque en la acidosis respiratoria no se ocupa tanto esta fórmula así tan exacta. Como que la compensación también se demora mucho más en la parte metabólica, porque como el riñón y todo eso. No se ocupa esto dando de 1.25 y 0.75. Eso se ocupa más en la metabólica que está siendo compensada en la respiratoria. ¿Ya? Entonces, nunca he visto tanto el ejemplo al revés. ¿Ya? Y tampoco nos preguntaron mucho al revés. Pero, entonces, el ejemplo sería, tú decías que una acidosis respiratoria compensada por una alcalosis metabólica. claro, o sea, que sea un trastorno mixto y como, ¿qué Ah, ¿de pasa cuándo si... saber que es mixto o no? Por eso es difícil saberlo en la parte de las respiratorias, es más fácil saberlo en la parte de las metabólicas. Porque en la metabólica veo que el respiratorio no es lo que debería y ya, sé que es mixto. En cambio, en el otro está un poquito más enredado y no creo que... Y no sé, sí también lo estoy buscando y no encontraba como que hubiera un número, así como los mismos números que hay para metabólico. Ah, ya. Algo importante de eso es que, por ejemplo, la metabólica se tarda más. En el sentido de, yo tengo una acidosis respiratoria y la quiero compensar con alcalosis metabólica, se tarda más. El riñón siempre se tarda 3 a 5 días en compensar las cosas. Y normalmente lo compensa, por ejemplo, con la amoniogénesis. Entonces, eso también te lo podrían decir en la pregunta. Te podrían decir como, hay una acidosis respiratoria y a los 3 a 5 días hay un amonio aumentado en el urinario. Y tú puedes decir que ahí está ocurriendo una compensación metabólica con alcalosis, porque el amonio se está llevando los protones y está regenerando más bicarbonato. Pero de números para decir que es mixto o no, no sé. No sé. Ah, ya, muchas gracias, sí. Es que igual me complicaba, pero ya, me quedo tranquila. Después la prueba. Solo compensación al revés y todo mixto. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda antes de que cerremos? Ah, bien, la pregunta en el chat. Ah, vale, eso estamos. Entonces, se pueden retirar si quieren ir a descansar. Chao, muchas gracias. Chau, que Chao, estés bien. gracias.